Señor y Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana tan importante, tan deseada, Señor, para los maestros que aquí se conectan a este taller. Yo te pido que nos ayudes, nos bendigas, nos des de tu entendimiento para que esta mañana sea de mucha bendición y provecho para todos los que están acá. Gracias, Padre, bendice nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar comienzo a este workshop. Ya, entonces, bienvenido entonces a este taller de aprendizaje inteligente. Convierte a tus hijos en super estudiantes. ¿Ya? Así se va a llamar este taller, ¿no? De poder llevar el aprendizaje inteligente, el coaching educativo, llevarlo a la familia, a la iglesia, donde usted quiera usar, ¿sí? En los colegios, donde usted quiera. Y este es un taller abierto a la comunidad, pero en forma muy especial yo lo he querido hacer extensivo a la iglesia, ¿ya? Y no solo a la iglesia, ¿cierto?, a la cual pertenezco yo, que es la Alianza Cristiana Misionera, sino a todas las iglesias. Así que muy bienvenidos, hermanos. Estamos en una gran familia que es la familia de Dios. Así que este taller es para bendecirles a cada uno de ustedes. Y un poco a modo de presentación, ¿no? A modo de poder presentarme. Mi nombre es Jorge Vasconcelos, ¿no? Soy pastor misionero de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera acá en Paraguay. Ya llevo acá, este es mi cuarto año acá en Paraguay, pero soy 23, 24 años ya pastor de la Iglesia Alianza, ¿ya? Soy también magíster en coaching educacional, licenciado en educación, y he trabajado por ya casi también más de 20 años en educación, en distintos colegios y en organizaciones. También tengo una formación ahí de la Universidad de los Andes como orientador educacional y familiar, y también certificaciones, ¿cierto?, como coach ontológico profesional internacional. Así que gracias a ese conocimiento que hasta el día de hoy lo había ocupado secularmente, voy ahora a tratar de estas herramientas, ¿no?, que he podido adquirir, poder entregárselas a ustedes, a la iglesia, para poder bendecir, para lograr, ¿cierto?, lo que queremos, que es poder educar de una forma más excelente, ¿no?, como este tiempo del siglo XXI nos demanda, ¿ya? Soy creador del seminario EduCoach, ya que ustedes ven por ahí, de repente van a ver algunos logos de EduCoach, ¿no? Y que es un seminario para estudiantes para mejorar su rendimiento escolar, su autoestima y todo lo que tiene que ver con los estudios, ¿no? Y también soy creador de un ministerio que se llama Matetes, que es un ministerio de fortalecimiento y capacitación para iglesia, ¿no?, en el área del discipulado, en el área del liderazgo, de la educación cristiana y de la plantación de iglesia, ¿ya? Así que ese ministerio lo hemos formado algunos pastores acá en Paraguay, que son pastores de Puerto Rico, de Estados Unidos, y hemos estado formando este ministerio que vamos a comenzar a entregar distintas capacitaciones. Y esta es una de las que ya estamos comenzando, ¿sí? Y además de eso, soy autor del libro Ayúdame a estudiar, ¿cierto? Convierte a tus hijos en super estudiantes, libro que está publicado en este instante, ¿cierto?, en Amazon, ¿ya? La palabra ahí en el libro de Proverbios dice así, ya. Dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, según Proverbios capítulo 3, verso 13, ¿no? Que es feliz, bienaventurado el que haya sabiduría, ¿ya? Entonces la sabiduría es algo que se busca y se adquiere la inteligencia. Fíjense que las personas no es que nazcan algunas más inteligentes que otras. La palabra del Señor nos dice que la inteligencia se busca, la sabiduría se encuentra, ¿ya? Asimismo, en el libro de Proverbios 16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, ¿sí? Entonces, como les decía,
Más vale adquirir sabiduría que oro. Entonces, como nuevamente la palabra nos dice que la sabiduría es algo que nosotros podemos adquirir. Si no tenemos sabiduría, si no tenemos inteligencia, se puede adquirir, ¿ya? Es decir, se puede tener, se puede traer a uno, ¿ya? La inteligencia uno la puede buscar y adquirir, ¿ya? Adquirir sabiduría adquiere inteligencia, ¿ya? No olvide mis palabras ni te apartes de ella. Nuevamente la misma situación, ¿ya? La sabiduría se adquiere, se busca y se encuentra, ¿ya? Y fíjense que lo que dice acá, algo que esta palabra también del libro Proverbios, dice, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Fíjense, nosotros podemos pedirle al Señor sabiduría, inteligencia, ¿sí? Esto se busca, se adquiere. Ya, usted no nació solamente con la inteligencia que cree usted que nació. Esto puede aumentar, ya, puede aumentar. No sé si usted se ha fijado de que hay habilidades que usted nunca pensó que podía tener, pero de repente las comienza a descubrir, como por ejemplo la habilidad de hablar en público. Yo a los 18 años yo hablaba en público, me ponía nervioso, me sudaba todo, y ahora estoy frente a dos cámaras grabándome, ¿cierto?, hablando para muchísimas personas, ¿no?, de distintos países. ¿Ya? Esa habilidad Dios me la dio, ¿no? Entonces, porque yo se la pedí, porque me daba vergüenza hablar. Y ahora, ¿cierto?, uno puede adquirir ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ¿ya? Así que eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Y parte de ese conocimiento que yo he podido estar recibiendo, ¿no?, y entregando es lo que le quiero compartir a ustedes. Y algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Hay hoy día una preocupación en la iglesia por el tema de la educación? Ahí en el chat vaya contestándome, ¿cierto? ¿Qué opina usted? ¿Hay alguna preocupación en la sociedad acerca por el tema de la educación? ¿O la gente no cree que esta cosa no es importante? ¿Qué creen ustedes? Hay mucha, dicen. Sí, mucha preocupación. Ok, claro que sí, pues es bastante la preocupación que hay en el mundo entero por el tema de la educación. Los gobiernos, ¿no?, los gobiernos en general están muy preocupados por el tema de la educación, ¿ya? Ámbar, ¿cierto?, dice sí, bastante, hay una preocupación cada día, ¿no? Cada día. No solo las familias están preocupadas, la iglesia está preocupada de la educación, ¿no? Hay preocupación a nivel global sobre este tema y salen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que enseñar? ¿Por qué enseñar en la iglesia? ¿Sí? Alguno me dirá, bueno, la gran comisión implica enseñar, ¿sí? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿cierto?, que guarden todo lo que os he mandado, ¿sí? Además de eso, ¿cómo debemos enseñar? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿No? Hoy día quizás los niños están distintos. ¿Cómo tenemos que enseñarles? ¿Para qué enseñarles? ¿Cuál es el objetivo de tener que enseñarles? ¿No? ¿Cuál es el objetivo, cierto, de aprender? ¿O cómo se aprende? ¿No? ¿Cómo saber de que si todas las personas aprenden de la misma forma? No todas las personas aprenden igual o no. Todos los niños debieran aprender de una misma metodología o cada niño aprende de una forma distinta, ¿no? ¿Qué nos falta como iglesia en este sentido? ¿Qué nos falta? ¿Qué cosas hay en las iglesias, ¿no?, en torno a la educación? ¿Estamos funcionando bien? ¿Estamos funcionando perfecto? ¿O creen ustedes que hay algún problema? Bueno, son muchas las preguntas, ¿ya? Y hay una pregunta que me parece que es demasiado interesante, ¿no?, y que yo me la he hecho muchas veces, que es ¿qué debemos aprender o qué debemos desaprender para mejorar la educación? Porque no solo tenemos que aprender cosas, sino que también tenemos que desaprender,
¿no? Que el grave problema o el gran enemigo del aprendizaje, sobre todo en los maestros, es que tenemos que desaprender algunas cosas para poder aprender unas nuevas, ¿ya? Entonces, eso es difícil, pero bueno, hoy día vamos a tratar de ayudar a ese proceso de poder desaprender algunas cosas para poder aprender una nueva, ¿ya? Así que, y por lo tanto, vamos a poder, antes de comenzar, ¿cierto?, de seguir avanzando, de cómo lograr este desaprendizaje, vamos a analizar un poco el problema, ¿ya?, para poder entenderlo mejor. La pandemia trajo grandes cambios a nivel mundial, ¿ya? Y eso es inevitable. Todo ha cambiado, todo hoy día ha cambiado a nivel político, a nivel religioso, ¿no? Las iglesias que antiguamente estaban llenas de hermanos, después de la pandemia algunas se diezmaron, otras se redujeron, e inclusive algunas iglesias desaparecieron, ¿no? La pandemia provocó un verdadero colapso en la educación cristiana. Niños que casi por 2 años no recibieron una sola clase de educación cristiana. Por lo tanto, las personas, ¿cierto?, los niños post pandemia han tenido algo, ¿cierto?, que niños anteriores a ellos no habían pasado. Y por lo tanto tienen un vacío de enseñanza, ¿no? La disminución, ¿cierto?, de los aprendizajes en los colegios, también esto se trae a la iglesia. Los niños tienen vacíos, como yo le comentaba a una hermana recién, un niño que estaba terminando segundo básico todavía no juntaba ni siquiera las letras. Y la mamá desesperada me dice: profesor, por favor, ayúdale a mi hijo a aprender a leer, ¿no? Bajas calificaciones, ¿no? Los chicos, el sistema virtual provocó muchísimo colapso, ¿no?, de ausentismo, ¿no? Niños que no han retornado al colegio. Y el gran descubrimiento que hicimos en ese tiempo fue que los niños no sabían estudiar. No sabían estudiar, ¿ya? Porque se enfrentaron a un sistema nuevo, ¿no?, que les hizo perder muchísima conocimiento y aprendizaje durante casi 2 años. Entonces, y el nivel, la cosa a nivel mundial, fíjense, antes inclusive de la pandemia, no era mejor que lo que nosotros tenemos hoy día. Si podemos ver ahí, por ejemplo, en las pruebas PISA, que son las pruebas que miden los niveles y estándares de educación a nivel mundial, ¿no? Siempre los países de Asia son casi los mejores, y los de Europa, como por ejemplo Singapur, China, Hong Kong, Corea, Japón, ¿no?, los Países Bajos. Y en el ranking de los latinoamericanos, ¿cierto?, generalmente ahí se la pelean entre Chile, Uruguay, ¿no? A veces entra Brasil, en algunos años ha entrado, pero estamos muy lejos, por ejemplo, el que en este caso, en el año que se hizo esta medición, en el año 2012, Chile está en el lugar 52, o sea 51, y habían 50 países que estaban mucho mejor que Chile, ¿ya? Entonces, nuestros países latinoamericanos, el nivel educacional es bajo, o sea, y no es ningún orgullo para nosotros decirlo, ¿no? Si ustedes se fijan en las pruebas PISA, fíjense que los países latinoamericanos están de aquí para abajo. Miren, de aquí de prácticamente un tercio para abajo, ahí están, y acá están los niveles de los países que les va mejor en educación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la prueba de lectura, que esto es muy importante, ¿cierto? La lectura de la palabra de Dios, por ejemplo, cómo leen nuestros niños, cómo leen los jóvenes. Chile está en el lugar número 43 en el 2016, creo, o 18, y Uruguay, ¿no?, en el 48, Costa Rica, imagínate, o República Dominicana en el lugar 76, ¿ya? O sea, tenemos un nivel de lectura bajo, ¿no?, a nivel, digamos, de colegio, de escuela. Pero esto que
a nivel de escuela es una realidad, esto sin duda, cuando llegamos a la iglesia, esto se traduce en exactamente lo mismo. Un niño que no sabe leer en la escuela es un niño que no sabe leer en la iglesia. Un niño que no entiende y no comprende lo que lee en el colegio es un niño que no entiende y no comprende las cosas de la iglesia y las cosas del Señor, en la palabra del Señor. Entonces, estos números nos debieran decir, ¿cierto? Y tomar decisiones al respecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, todas las cifras, todas las estadísticas, yo me he buscado muchas estadísticas, todo las estadísticas nos dice de que estamos en un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos han optado por el juego de las culpas, ¿cierto? Primero, le echan la culpa a los padres, ¿no? Los papás tienen la culpa, ellos son los que están con realmente el problema, porque están más metidos, ¿cierto?, en los celulares, están metidos en la tecnología, en la televisión, y se despreocupan de los hijos. Hay otros que le echan la culpa, ¿cierto? Los papás le echan la culpa a los estudiantes, porque te digo, yo a este niño le tengo de todo, le tengo sus libros, le tengo sus cuadernos, le tengo un computador, le tengo internet, tengo todo, y él no quiere estudiar, ¿sí? Entonces, los papás y los hijos, ¿a quién le echan la culpa? A los profesores, exactamente. Los profesores son los malos, ¿cierto? Porque ellos realmente son los que no saben enseñar, ¿no? Y los profesores de escuela dominical no enseñan y bla, bla, bla. Y los profesores, ¿a quién le echan la culpa? A los pastores, exactamente, a los pastores. Ellos son los culpables, ¿sí? Los culpables, ¿no? Porque los profesores no saben enseñar y así los pastores tampoco, no enseñan nada. Y entonces los pastores, ¿qué le echan la culpa? Al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿cierto?, malas políticas, no sabe enseñar en los colegios. ¿Qué nos echan la culpa acá si el niño no sabe leer? Entonces, finalmente le echamos la culpa al diablo, que es el que tiene la culpa de todas las cosas, ¿no? Entonces, este juego de las culpas, empezar a culparnos unos a otros, te digo, finalmente no nos lleva a ninguna parte. A ninguna parte. Entonces, yo les propongo un camino distinto, no empezar a buscar culpables, sino es un poco mirar a estos países, ¿no? A estos países, ¿qué están haciendo estos países para que les vaya tan bien? En Finlandia, que salió varias veces número 1 del mundo, ¿qué están en Japón? ¿Qué estarán haciendo en China, en Corea o en Chile, ¿no? En las escuelas de Chile, en Costa Rica, en Uruguay, ¿qué estarán haciendo esas escuelas para que les vaya mejor, ¿no? Y que redunde en la iglesia, porque si un niño aprende bien en el colegio, eso va a redundar también que aprenda bien en la iglesia, ¿no? Entonces, entendamos el problema de la siguiente forma. Fíjense que el transporte, ¿cómo ha cambiado? ¿Sí? Hace más o menos unos 130 años atrás, ¿no? 150 años atrás, no había otro medio de transporte que la carreta. Fíjense. Y un par de años después tenemos el primer auto, ¿no? El Ford, ¿no? Por Henry Ford, que creó ese auto, y hoy día tenemos tremendos modelos de autos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la fábrica del transporte. Fíjense cómo ha evolucionado la telefonía, ¿no? Hace 50 años atrás, 60 años atrás, cómo eran los teléfonos y cómo son hoy día, ¿no? Teléfono inteligentísimo, que es un computador en la mano, ¿no? La televisión, ¿no? Cómo era hace 40, 50 años atrás y hoy día cómo es la televisión. Tremendo, ¿no? Cómo esas televisiones curvo con 3D, 4D. Tremendo, ¿no? Tremendo avance. En la moda, por ejemplo, todos los años ha ido cambiando la moda, ¿no? Y las telas salen telas mejor, diseños más bonitos. Todo cambia, va evolucionando. Pero la educación, ¿cambia o no cambia? Como cambian las cosas en general. Mira, yo les voy a mostrar algo. En el siglo II a.C., ¿cierto? La educación consistía, ¿cierto?, básicamente, por ejemplo, lo que conocemos del mundo griego, ¿no? Donde vemos ahí a Sócrates caminando con sus discípulos, ¿no? Y él les enseñaba a través de su método, ¿no?, socrático, de poder hacer preguntas y cuestionar todo diciendo solo sé que nada sé, ¿ya? Y de esa forma podían obtener el conocimiento,
¿no? Después estas mismas metodologías pasaron al mundo romano, ahí en el primer siglo, donde se crearon las primeras escuelas, ¿no? Donde podemos ver ahí algún tipo de enseñanza de las escrituras, de la matemática, ¿no? De poder escribir, ¿no? Asimismo, después ya nos saltamos hasta la Edad Media, en el siglo XV, ¿no? 13, 14 y 15, donde la iglesia cobró una relevancia importante, sobre todo la iglesia católica, ¿no? Con las abadías donde, o los monasterios donde se entregaba la educación, ¿no? Después vemos ahí en el siglo XVII, ¿no? Que ya comenzamos con la revolución industrial, que era necesario que los niños fueran a la escuela para que pudieran aprender, ¿no? a leer y algo para que después pudieran trabajar, ¿no? Porque inicialmente ahí en el siglo XVII, ¿no? Los niños trabajaban y iban a la escuela en algunos otros momentos, ¿no? Después ya en el siglo XIX vemos ya los grandes colegios, las grandes, comienzan las universidades ya a ser más masivas, ¿no? Pero eran las mismas bancas, las mismas líneas con los mismos profesores puestos con la pizarra delante, usando la misma metodología. Después en el siglo XX vemos a las mismas filas, los mismos profesores, la misma pizarra, puestos en fila, mirándose adelante, escuchando al profesor. ¿Ya? Nos saltamos un poco de años, ahí en el año 70 tenemos las mismas filas, los mismos profesores y las mismas pizarras mirando todos hacia adelante. En el año 80, las mismas filas, los mismos profesores y las mismas pizarras. En el año 90, ya la foto cambia porque son ahora a color, pero tenemos las mismas filas, los mismos profesores y las mismas pizarras. Año 2020, las mismas pizarras, las mismas filas y las mismas metodologías. Año 2010, las mismas filas, los mismos profesores y las mismas pizarras. Y llegamos al año 2020, donde todo cambió. Donde más de 20 siglos de enseñanza, donde habían solo filas, solo profesores, mirando todos para adelante, hoy día se transforma en una pantalla donde todo está metido ahí. Esto colapsó la educación de 20 siglos. En un abrir y cerrar de ojos la educación tuvo que cambiar bruscamente, y esto realmente provocó un colapso tremendo. Entonces, ¿qué cosas podemos concluir de acá? De que la educación no ha ido cambiando como va cambiando los tiempos, principalmente siempre son lo mismo, ha sido lo mismo. Y la pandemia trajo un cambio brusquísimo que sacó a los chicos de una zona de confort, de estar alineados en filas mirándose la nuca, ¿no? Hoy día los pone frente a una pantalla totalmente sin activar, ¿no? Una educación súper pasiva, de tal forma de que realmente provocó niños aburridos que ya no querían aprender, ¿no? Algunos ponían la pantalla y no seguían durmiendo. Clases totalmente pasivas porque los niños estaban ahí frente a un computador horas y horas, ¿no? Con recreos virtuales. ¿Qué es eso de recreo virtual? O sea, de pararse, darse una vuelta en la pieza y volverse a sentar, ¿no? Y profesores altamente estresados porque ya el trabajo, ¿cierto?, era el doble, tenían que planificar, tenían que subir a la plataforma, revisar todo online. Hermanos, era el colapso mismo, ¿ya? Y lo digo por experiencia porque en ese año yo estuve haciendo algunas horas acá en Paraguay de educación cristiana en un colegio y te digo, era el colapso. Fíjense que en esta pandemia lo que provocó que casi el 80% de los docentes tuvieran un alto grado de estrés. Un 12%, ¿cierto?, dice que estaban iguales y cerca de un 8% es que su grado de estrés era más bajo. O sea, conclusión, hermanos, el sistema educativo, la pandemia trajo a un colapso tremendo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo son los niños post-pandémicos? Atención. Lo que pasó con los niños post-pandémicos es que ahora, ¿cierto?, durante 2 años, los niños individualizaron el juego. Jugaban solos, en su pieza, en su casa, ya no salían al patio, ya no salían a jugar a la calle, ya no se podía hacer eso. Entonces, la individualización del juego, ¿no? Pasaron horas y horas frente a los computadores, horas y horas frente a los PlayStation, horas y horas frente a las tablets,
y a los celulares. Por lo tanto, la individualización del juego es algo que no podemos desatender, ¿sí? Hoy día los niños aprendieron a jugar solos, a entretenerse solos, ya no necesitan de otro para entretenerse. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo segundo es que los niños durante este tiempo quedaron sobreestimulados por la cantidad de imágenes que recibieron. Fueron tanta la cantidad de imágenes, tanto los sonidos, todo lo que recibieron durante ese tiempo, ¿no?, que quedaron en una situación de sobreestímulo, ¿sí? Se estima, hermanos, se estima de que la cantidad de estímulo que estos niños han recibido supera 100 veces lo que nosotros recibimos a la misma edad de ellos, ¿sí? La cantidad de estímulo. Ellos pueden estar jugando, estar viendo un personaje acá, el otro personaje acá, atento a la jugada acá, mientras la mamá le habla, todo al mismo tiempo en un juego, en un videojuego, ¿sí? Y emocionado y totalmente concentrado. Ahí no existían los niños con déficit atencional. No existen los niños con déficit atencional jugando en los PlayStation. ¿Ya? ¿Por qué no existen los niños con déficit atencional? Porque hay algo, ¿cierto?, que les provoca, ¿cierto?, un sobreestímulo en su cerebro. Y eso tampoco lo podemos desatender. Y además de eso, niños sobretecnologizados, ¿sí? Ya los niños no juegan al dominó, ya no juegan, ¿cierto?, a saltar la cuerda o a la escondida, o ya no, esos juegos no existen. ¿Cuáles son los juegos? ¿Cierto? Están ahí, en las tecnologías. La tecnología hoy día es lo entretenido. Si no tengo tecnología, no estoy entretenido, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante, hermano, tenerlo en cuenta. Y no lo podemos desconocer, no podemos borrarlo, ¿cierto?, de una. Es algo que la realidad de nuestros hijos, ¿cierto?, de nuestros niños en general, de las iglesias, es que están, primero, individualización del juego. Segundo, no están sobreestimulados. Tercero, hay una sobretecnologización del quehacer diario, ¿sí? Y esto es una realidad. Ahora bien, al hablar de educación cristiana, ¿ya?, tenemos que remontarnos a dónde nace esta famosa escuela dominical, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela dominical? A ver, cuéntenme ahí por el chat. ¿Cuántos asistieron cuando eran más jóvenes a la escuela dominical y conocieron al Señor a través de la escuela dominical? A ver, cuéntenme ahí. Amén. Amén, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Ajá, muy bien. Así es. Mi hijo está viendo la presentación y actualmente asiste a la escuela dominical con la compañera que es Divina. Claro. Mi hermano, estamos viendo la comunicación, está perfecta. Saludos. Ajá, amén, dice, fui a la escuela dominical. De hecho, yo cuando fui a la primera escuela dominical, yo no quería entrar a la iglesia. Yo era súper mundano y entré a una escuela dominical obligado, esperando ahí a mi mamá porque quería hablar con ella, y fue en esa escuela dominical donde el Señor me habló por primera vez, la escuela dominical. Fíjense que la escuela dominical se remonta al año 1780. ¿Ya? Cuando empieza el tema de la revolución industrial. La revolución industrial no empieza en una fecha exacta, pero sí de ahí del 1700 comienza todo esto, lo que se conoce como la revolución industrial, que provocó que muchos niños tuvieran que ser empleados, ¿no?, en las fábricas para trabajar. ¿Ya? El trabajo infantil en los años 1700, ¿cierto?, hasta 1900 y pasadito, ¿no?, casi la mitad del siglo XX, el trabajo infantil era algo normal. Inclusive hasta hoy en día hay países donde el trabajo infantil es algo normal, diciendo que están los derechos del niño y toda esa cosa, a la no explotación de los infantes. Pero esto es algo que hasta el día de hoy sucede, ¿no? Y bueno, todo partió ahí en 1700 porque como los niños iban a trabajar, tenían que ser educados, y entonces se dio una oportunidad, ¿ya?, de que como los niños trabajaban 12 horas y cuando llegaban a la casa llegaban súper cansados, ya llegaban a comer, a acostarse porque al otro día había que salir a trabajar. Entonces los padres luchaban contra esto de cómo poder alfabetizar a sus niños,
ya para que pudieran recibir educación. Pero por el otro lado estaba que si los niños no trabajaban, si los padres no trabajaban, no tenían alimento. Entonces, ahí nace la escuela dominical. La escuela dominical en 1735-1711 por el señor Robert Raikes. Él hace este análisis, ¿cierto?, de la situación y ve que los niños necesitan aprender a leer y entonces crea lo que se llamó la escuela dominical, ¿no? Y rápidamente esta escuela dominical llega a los Estados Unidos, ¿no?, de Norteamérica, se difunde por todos lados, ¿no? La idea era enseñar, ¿cierto?, las cosas morales, las virtudes cristianas, ¿cierto?, y suplir también esa necesidad de que los niños fueran a un lugar a aprender a leer, ¿cierto? Y este era el objetivo, ¿no? Y el libro de texto que se ocupaba para que los niños aprendieran a leer era la Biblia, ¿sí? De hecho, en Chile, ¿ya? Un poco yo hablando como chileno, ¿no?, el primer sistema educativo que se ocupó fue un sistema inglés por el señor Thompson, que trajo el sistema lancasteriano de lectura y que era a través de la Biblia. El primer sistema educativo de lectura en Chile fue el sistema lancasteriano, que consistía en leer la Biblia, pasajes de la Biblia. Entonces, y además de eso, muchos niños también aprendieron a escribir a través de la Biblia, escribiendo los versículos que se aprendían de memoria, los tenían que escribir para también aprender a escribir. Entonces la escuela dominical, desde el 1700 en adelante, cobró una tremenda importancia. Las iglesias, ¿cierto? Era impensado una iglesia que no tuviera escuela dominical. Era impensado. Enseñaban la doctrina básica, ¿cierto? Le enseñaban las oraciones, cómo orar, cantar los himnos, los coros, ¿no? Todo eso se enseñaba en la escuela dominical, ¿ya? Y hasta el día, por ahí yo llegué a la iglesia por ahí por el año 89, 88, llegué a la iglesia y hasta ese tiempo, ¿cierto?, nos enseñaban a orar, nos enseñaban a cantar, nos enseñaban, ¿cierto?, los himnos. Yo canté himnos, hermano, yo me conozco los himnos. Cantamos himnos, ¿no? Cantábamos, ¿no? Y teníamos que llevar el himnario, llevar la Biblia y llevar la ofrenda. ¿Sí? Esa era nuestra vida cristiana en los años 80, ¿no? Entonces, en el siglo XIX ocurrió un cambio. Y que ocurrió fue que las escuelas públicas se hicieron tan masivas en Europa y las constituciones, principalmente, ¿cierto?, ya partiendo de Estados Unidos, empezaron con este tema de la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, hubo una prohibición de enseñar la religión en los colegios, y esto se quedó solo para las iglesias, ¿ya? Entonces, hay algunos lugares, por ejemplo, en Chile hasta el día de hoy se enseña religión en los colegios, ya, pero hay muchos países donde ya esto no sucede. Y por eso la escuela dominical quedó prácticamente reducida a las iglesias, ¿no? Entonces, hay aquí la gran pregunta, hermanos. Si en la educación, fíjense, la educación secular, fíjense, del año 1900 y tanto, a la educación que tenemos actualmente, ¿hay alguna diferencia? Menos cantidad. Quizás menos cantidad de alumnos. Pero fíjense que la escuela dominical del año 1920 es casi igual a la de hoy día. Es casi igual, hermano, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, así como la educación secular, ya no ha cambiado. La iglesia con su escuela dominical y su sistema educativo que tiene, ¿no? Algunos le ponen otro nombre, qué sé yo, la hora feliz, la hora de Jesús, Cristo niño o Jesús Kid, le ponen otro nombre, pero en el fondo funcionan igual, ¿no? Es la misma escuelita dominical, los niñitos sentados en filita, en banquita, la profesora con la pizarra, ¿cierto? Y tenemos lo mismo acá,
Ya, quizás las mesas, hoy día tenemos mesitas, las pizarras ahora son blancas, con pinceles, con plumones, de colores, ¿no? Antes ya no usamos tiza, pero sí, hermano, básicamente es casi igual, casi igual. La metodología no ha cambiado tanto, ¿ya? El uso de los visuales, ¿no? De los visuales, los dibujitos, ¿no? Contar la historia con el dibujito, ¿no? Entonces, eso ha sido por años, hasta el día de hoy. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo podemos educar a un joven del siglo XXI con un sistema educativo de hace más de 100 años atrás? Esa es la gran pregunta. Este niño que está sobre tecnologizado, sobreestimulado, que está con la individualización del juego, ¿no? Ya él juega solo, se entretiene solo. Entonces, ¿cómo lo hacemos con un sistema de hace 100 años atrás? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo? Y es la respuesta que nosotros queremos darle. Esto es lo que venimos a entregarles, ¿no? El aprendizaje inteligente. ¿Cómo podemos hacerlo? Es a través del aprendizaje inteligente. ¿Qué es el aprendizaje inteligente? ¿Ya? Yo le puse AI, que significa aprendizaje inteligente. ¿Qué es lo que es? En el fondo es recoger las de distintas disciplinas, ¿ya? Teniendo una mirada multidisciplinaria de cómo los niños aprenden hoy día, ¿sí? Entonces vamos a recoger cosas de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro, ¿cierto? De cómo este niño que está hiperestimulado cerebralmente, cómo le funcionan las neuronas, conocer eso, saber cómo funciona. Ya vamos a recoger cosas de la psicología educativa más moderna, ¿no? Como por ejemplo del constructivismo, de la programación neurolingüística acerca de la motivación, del coaching, ¿no? De cómo poder lograr nuestros objetivos, de cómo motivarnos, ¿cierto? Para alcanzar distintas logros y metas en la vida, del desarrollo personal, a través de la autoestima, del autoconocimiento, de cómo saber de que Dios opera en mis emociones, ¿no? Y también del discipulado, ¿sí? Porque hemos dejado, ¿cierto?, de lado el tema del discipulado, de saber, ¿no?, de que tenemos que ser modelos, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, todas estas disciplinas vamos a tomar, rescatar de estas disciplinas para hacer nuestra clase 2.0 de escuela dominical, ¿sí? Y esta clase 2.0 ya la vamos a tomar, por ejemplo, de la señorita Judy Willis, ya no sé si es señorita o señora, pero ella nos dice, ¿cierto?, por ejemplo, de que en el cerebro, ¿no? Ella es una neurocientista que está dedicada a la educación por muchos años. Ella nos dice que el cerebro, cuando hace distintas cosas, ¿no?, cuando canta, cuando lee, cuando escribe, cuando interactúan los niños entre sí, ¿no?, el cerebro se va prendiendo, distintas áreas del cerebro se van encendiendo, ¿no? A través, y esto lo descubrió a través de los escáner PET que ella analizó, y así como el niño iba haciendo distintas cosas, se iban prendiendo distintas áreas, ¿no? Entonces rescatamos eso, y además, por ejemplo, decimos del señor Roger, ¿cierto?, Wolcott Perry, dice que el cerebro tiene un área de lógica y otra creativa. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una clase usando solo la área lógica y no usamos la creativa, no usamos los colores, no usamos, ¿cierto?, la música, no usamos el movimiento, no usamos el humor, no usamos todo lo que está en el otro lado, en el área creativa, entonces el cerebro pierde la atención, ¿sí? Entonces, tomamos eso y lo aplicamos también con lo que dice el señor David Kolb, como que los niños no todos aprenden igual, algunos son auditivos, otros son visuales, otros aprenden haciendo, ¿cierto?, son kinestésicos, y sumamos eso, ¿no?, y le agregamos todo el área emocional o de las inteligencias, como lo que dice el señor Gardner, ¿no?, de que todos tenemos distintos tipos de inteligencia matemática, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, ¿no? Y son 7 inteligencias que en realidad nosotros tenemos todas, pero algunas sobresalen. Entonces podemos lograr, ¿no?, tomando algunos de estos elementos que la ciencia nos aporta,
a nuestra clase y realmente puede salir algo muy maravilloso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo llevamos esta teoría a la práctica? ¿Cómo llevamos esta teoría a la práctica, cierto? Sabemos que hay mucha teoría, ¿no? Ahí están dando, pero ¿cómo hacemos para que esa teoría la podamos poner en práctica? ¿Ya? Y como siempre se dice, bueno, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queremos un poco ayudarles a ustedes a ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces, un poco entendiendo cuáles son las metodologías que generalmente se han ocupado en las iglesias, ¿ya? Y que no son muy buenas con muy buen resultado. Algunos han hecho una encuesta y dicen que el 83% de las iglesias lo que enseñan es a leer el texto y a tratar de explicarlo, ¿ya? Pero tenemos un grave déficit, ¿cierto?, de comprensión de lectura. Entonces la explicación generalmente que usted le hace a algún hermano no es buena, ¿no? Tenemos un déficit. Lo otro es a través de cuestionarios, pregunta y respuesta, tipo catecismo. Lo otro son, dice que algunos aprendieron con pancitos de vida, ¿no? Que sacan un papelito donde sale un versículo bíblico y da gracias al Señor por lo que le digo ahí, ¿ya? Pero no hay ningún análisis, no hay nada. Hay otros que estudian la Biblia resaltando, destacándola así con unos destacadores de lápices fosforescentes, ¿no? Otros resumen, otros memorizan, otros llenan espacio, otros pintan, dibujan, ¿ya? Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿cómo se aprende? ¿Ya? ¿Cómo se aprende? Fíjense, hay un dibujo que me gustó mucho y es este. Para aprender se necesitan dos pasos, solo dos pasos para aprender. La primera es cómo meter información dentro del cerebro, así, meter información, ¿ya? Primer paso. Entonces, fíjense, cuando leemos texto, cuando hacemos cuestionarios, leemos los pancitos de vida, resaltamos los textos bíblicos, resumimos palabras, memorizamos textos, llenamos los espacios, pintamos, dibujamos, lo que estamos haciendo es meter información dentro del cerebro. Así, metemos aquí, ¿cierto? Como quien está metiendo dentro de una olla, ¿no? Está metiendo comida, ¿no? Está metiendo los insumos. El problema es que para poder aprender no solo hay que meter información al cerebro, sino que tenemos que saber las habilidades para cuando ese cerebro necesite esa información, la pueda sacar a luz, ¿no? Sacarla al conocimiento, ¿no? Entonces yo le puedo enseñar a un niño todas las cosas de la historia, ¿no? Le enseño la historia de, no sé, la historia universal de los romanos. Le metemos información de los romanos, quién eran los romanos, cómo eran los emperadores, ¿cierto? Cómo está el imperio romano, cómo era la ciencia, cómo era la arquitectura, todos los romanos, le metemos información. Y después resulta que llega la prueba y el niño no sabe nada, no puede responder una prueba porque no ha aprendido a sacar esa información dentro del cerebro y poder aplicarla en una situación nueva. Entonces, si eso es así en los colegios, en la iglesia pasa lo mismo. Es por eso cuando los niños, ¿no? Nosotros le decimos un versículo bíblico, ¿no? Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿cierto?, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ok. Ya, entonces le decimos, ya, aprende todo de memoria, y se lo aprende de memoria, y después le dice, ¿podrías explicármelo? Y ahí queda. No sabe cómo explicar. ¿Por qué? Porque lo que le hemos enseñado es a entrar esa información al cerebro, pero ahora no le hemos enseñado cómo sacarla y generar conocimiento nuevo con la información que tiene dentro. Entonces, lo que nosotros le queremos enseñar es esto que está aquí. Y como dijo el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Bueno, nosotros les vamos a tratar de ayudar. Entonces, esta es la metodología que nosotros les queremos enseñar a ustedes. Primero, ponga atención. Después, esta presentación yo se las voy a mandar en un PowerPoint para que usted la tenga, ¿ya? Así que si está anotando ahí, tranquilo. Después yo le voy a mandar el PowerPoint, se lo voy a mandar en el WhatsApp para que usted la tenga, ¿ya? Y la pueda tener la información. Hay mucha información, ¿cierto? La Biblia, hermanos, la Biblia es un libro con mucha información, demasiada, muchísima. Fíjense, tremenda Biblia, ¿no? Es muchísima información. Y esa información nosotros tenemos que aprender a procesarla. Y esa
¿cierto? Lo tenemos que hacer así como un embudo, ¿sí? ¿Para qué sirve un embudo? ¿Alguien sabe para qué sirve un embudo? Para poder envasar algo que es difícil. Claro. Sí, pues yo tengo, por ejemplo, porque si no se derrama, ¿sí? Bueno, la información es igual. Compactar la información. Canalizar la información, ¿cierto? Canalizar la información de tal forma de que la información, ¿cierto?, que yo le ponga por arriba, por abajo salga canalizada de tal forma de que solo no se derrame, por así decir, ¿ya? Entonces, lo que pasa muchas veces es que nosotros a los niños les damos mucha información de la Biblia, pero se los damos sin embudo. Queremos meterle así nomás, sin el embudo, sin un sistema, sin un método, y por lo tanto, gran parte de lo que usted le enseña al niño en la escuela dominical se derrama. Y pero si la semana pasada nomás te aprendiste el versículo, porque ya se te olvidó, y le echamos la culpa a él. No, el problema no es de él. El problema es que el método que nosotros, o el sistema de estudio que estamos usando, es sin embudo, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a canalizar la información para que esa información sea la necesaria, la prudente, para que pueda procesarla. Ahora, ¿cómo vamos a procesar esa información? Entonces, la vamos a procesar a través de un método. Este método se llama CRAME. Este método se llama CRAME. Este método se llama CRAME porque es un acróstico. Un acróstico. La C, la R, la A, la M y la E, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cierto? ¿Cómo vamos a procesar la información? Es a través de un método de comprensión. Comprender, ¿ya? Si un niño no comprende, si alguien no comprende, no aprende, ¿sí? Repita conmigo: si no comprendo, no aprendo, ¿sí? Ya, y esto repítalo 100 veces: si no comprendo, no aprendo. Si yo no comprendo, no aprendo. Y así es. Si yo no comprendo algo, ¿cómo lo voy a aprender? ¿Ya? Entonces, muchos niños no saben y no entienden, ¿cierto? Y te ponen a veces a Jesús que iba caminando con Noé, y resulta que, claro, ahí llegaron llegaron a las 7 iglesias del Apocalipsis, y tienen un enredo porque no saben, ¿cierto?, dónde ubicar la historia bíblica. Y después vino Sansón, ¿cierto?, y se juntó con David, que andaba con una boleadora, y derrotaron, ¿cierto?, a los leones que estaban atacando a Daniel. Entonces tenemos un enredo de historias que no sabemos dónde están ubicadas, ¿no? La comprensión, ¿ya? La comprensión del contexto, y de ahí lo voy a explicar con detención. Luego que ya comprendemos, recolectamos la información necesaria, ¿ya? La información necesaria que solamente, según los estudios, dice que de un texto que usted estudie, el 80% es información no relevante, y solo un 20% de la información es relevante, con la cual usted, al poder capturar, recolectar esa información relevante, puede tener el 100% después igual, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, la recolección de información relevante. Luego tenemos el sistema de apuntes, de cómo poder lograr, ¿no?, de que los niños puedan tomar apunte de eso, ya que ellos puedan procesar la información en un sistema de apuntes, ¿ya? Y que uno de los sistemas de apuntes hoy día top en el mundo entero, sobre todo en estos países como Singapur, como en Finlandia, en Alemania, son los mapas mentales. Los mapas mentales es lo más top que hay hoy día para procesar información, ¿sí? Después tenemos el tema de poder, cómo esa información, ya que la pusimos en el apunte, ahora la memorizamos. Cómo usamos la memoria para poder fijar esa información en nuestro cerebro y no se nos olvide nunca más. Y luego la evaluación, ¿ya? La evaluación con esta escalera que nosotros le hemos llamado, se le llama, no la inventé yo, sino dice la escalera de la metacognición, ¿ya? Entonces, este proceso, ¿no?, es el sistema CRAME. Es un sistema, ¿cierto?, que hemos podido desarrollar para que los niños aprendan mejor en la escuela,
pero también es perfectamente aplicable en la escuela dominical. Perfectamente aplicable. Comprensión, recolección de información relevante, apuntes, memoria y evaluación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Muy interesante para mí. Qué bien, qué bien. Ya, seguimos. Miren, vamos con el primera parte del método. Comprensión del contexto. Yo quiero que pongan mucha atención. Dele volumen, por favor, a su celular o al dispositivo que esté para poder escuchar este videíto. ¿Ya? Vea el video y escúchelo bien, con mucha atención, por favor. El nombre del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus. Muy bien. ¿Quién entendió el video? ¿Quién comprendió el video? El nombre del pato común histriónico. Pero el otro no entendió nada. A ver. ¿De qué se trataba el video? Ni idea. Ni idea. No se entendió nada. No se entendió nada. Ya, lo voy a poner de nuevo. Ponga atención, por favor. Ya parece que tienen problema de comprensión. Ya tienen problema de comprensión. ¿Ya? Ahí va. El nombre del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus. ¿Ya? ¿Ahora sí lo entendieron? Sí, que ya le estaba diciendo que el nombre del pato salvaje es un nombre común, histriónico, histriónico. Eso es lo que le decía a ella. El hombre que se quedó y él no entendía nada. No entendió nada. Como muchos de ustedes no entendieron nada. Hernán. Le estaba comunicando algo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que era? Ahí diga, hermano del Ministerio Internacional. Algunos ya lo están googleando, hermano. Mire, la verdad de las cosas que usted ni yo no entendemos porque nos falta algo. ¿Sabe lo que nos falta? Es entender el contexto. Entender el contexto. Si usted no tiene el contexto, no entiende nada, pues no entiende nada. Fíjense, queda así con una cara así como... Si usted no entiende el contexto, Solamente le llenó de información. recibe la información, pero como no tiene un contexto, no tiene un marco mayor donde meter esa información, entonces usted queda colgado, ¿ya? Y no sabe nada. Yo le voy a dar un contexto ahora. Miren, yo le voy a dar un contexto. Les voy a contar una historia, les voy a mostrar un video de una niña, ya que ella era una espía secreta de una potencia extranjera y que tenía que llevar un mensaje a otra espía para iniciar el ataque. Y la palabra clave era Histrionicus histrionicus. ¿Ya? Entonces, ahora veamos el video. Entonces, si ustedes se fijan, ahora se puede entender el video, ¿no? ¿Se entiende el video ahora? Sí, ¿por qué? Porque yo le di un marco mayor. Le puse una niña que era una espía secreta. Mario, apaga tu micrófono, por favor. Entonces, el marco es mayor, por lo tanto, usted ahí puede meter la historia. Mire, yo le doy otra historia. Mire, por ejemplo, vamos a ver de una niña que está un poquito loquita y que anda por la calle hablando cosas incoherentes. Veamos la historia. Entonces, ahora, si vemos la historia de nuevo, como le di un marco distinto, un contexto distinto,
¿Se entiende? ¿Ya? Imagínate que le doy otro. Mire, otro contexto distinto. Vamos a ver un video de una niña que estaba estudiando zoología en la universidad y se encontró con un compañero y le hizo una pregunta. Veamos el video. Se da cuenta que la interpretación de la historia depende del contexto que usted le dé. Si usted no da un contexto, la interpretación que la otra persona pueda tener de esa historia puede variar muchísimo. Inclusive puede sacar el texto fuera de contexto y aprender y saber lo que quiera. ¿Ya? Por eso es muy importante entender el contexto. Miren, ¿quién quiere interactuar conmigo? ¿Quién le gustaría interactuar conmigo? Yo, pero no se puede ver el video. Y ahora sí. Ya, Lola, atención Lola. A ver. Ya, quiero que me digas de qué se trata el rompecabezas o el puzzle que tú estás viendo ahí. ¿De qué se trata? Yo veo una letra H. Se le color celeste. Ok, es una pieza de un puzzle. Un hombre. La pregunta es, Lola, ¿de qué se trata el puzzle? Es un hombre que sostiene una pieza. Ya. Pieza de postres. La pregunta es, ¿de qué se trata el puzzle? Yo te estoy mostrando una pieza del puzzle. ¿De qué se trata el puzzle? Un hombre sosteniendo el puzzle. Una pieza de rompecabezas. Ya, esa pieza de rompecabezas. Eso, rompecabezas. Ok, ¿de qué se trata el rompecabezas? De un hombre. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, Lola? Falta No más sé. piezas. Falta más piezas. Ya, yo le voy a dar más piezas. Ahí tiene más piezas. Es posible saberlo. Una pieza, solamente tiene una pieza. No se ve. Pero si yo ahí ya le pasé más piezas, pues hermano. Es la información. Entonces, ¿cuál sería? Es todo revuelto, aquí no veo más. Claro, o sea, usted, bueno, Tenemos que ayudarle a armar el rompecabezas. eso. ¿Y cuál sería la forma para poder armar este rompecabezas de 1000 piezas? Ir pieza por pieza. Estas son las Bien. informaciones. Ya, ¿y cuál sería la información? ¿Cuál sería el contexto de este rompecabezas? Saber de qué se trata la rompecabezas. Eso, tiene que mostrarle Para poder armarlo. la tapa del puzzle. Si usted, supongamos usted, ya ahora sí apaguen los micrófonos. Si usted solamente a un niño en una clase lo que usted le está enseñando es una pieza del puzzle. ¿Sí? Ahora, si enseñamos clase, es como si tuviéramos todas las piezas juntas. Antes de ponerse a hacer una clase, usted tiene que mostrarle la tapa del puzzle, donde el contexto donde está puesta la historia o la enseñanza que usted va a dar. Si no le muestra, la persona no entiende, no va a poder ubicar en su mente dónde va puesta la pieza. ¿Sí? Eso es muy importante para poder comprender. Por eso que antes de leer hay que comprender. Comprenda la historia antes de contar la historia. Haga que el niño comprenda la historia antes de contar la historia. ¿Sí? Entonces, tenemos que, por ejemplo, si vamos a contar la historia de cuando Jesús camina por el mar, entonces usted tiene que decirle, bueno, el mar de Galilea, ¿cierto? Queda al norte de Israel, ¿cierto? En el mapa, ¿no? Tenemos 5 continentes y queda en Asia, entonces mostramos acá, y en esta región acá hay un lago, y ese lago se llama el lago, ¿cierto? De Mar de Galilea, ¿no? Y ese Mar de Galilea es donde se va a desarrollar esta historia, ¿sí? Y esto ocurrió en el año, ¿cierto? Quizás 30 después de Cristo, mientras los romanos, ¿cierto? Entonces, mientras los romanos dominaban este territorio. Entonces usted le da un marco antes de contar la historia para que sepan de qué se trata. Entonces a usted le puede contar ahí que en ese tiempo, ahí en ese mar, había mucha gente que eran pescadores, eran personas que mucho comercio. ¿Alguien ha ido alguna vez a un puerto, ha ido a la playa? Bueno, yo les voy a contar una historia sobre esa historia, ¿sí? Sobre todo niños que, por ejemplo, acá en Paraguay no tienen mar,
entonces no sabrían muy bien diferenciar. Entonces usted puede hablar acerca de un lago, ¿no? Aquí hay un lago de Ipacaraí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces usted dice, va, mira, han ido a ese lago ahí, han visto botes. Bueno, hay una persona que caminó sobre un lago, caminó sobre un mar. ¿Ya? Entonces siempre tiene que contextualizar la enseñanza, dar contexto antes de leer. Antes de leer la historia, comprenda la historia. Primer paso. Segundo paso, ¿ya? ¿Ya? Para poder lograr comprensión, luego lee el texto así rápidamente como un escáner, ve los títulos, si hay subtítulos, si hay algunas imágenes, si está mostrando imágenes, ¿no? Las palabras destacadas, ¿no? Que usted va a tratar de destacar de esa historia, el capítulo anterior que pasó, el capítulo posterior, ¿no? De la historia, ya dar contexto. Esto ocurrió cuando Jesús iba entrando al templo y ahí, después de eso, se encontró con el ciego. No cuente la historia del ciego, sino cuente antes, lo que pasó antes, para dar un contexto, ¿sí? Y háblele sobre el libro, sobre la sección. Por ejemplo, si vamos a hablar del Génesis, hablar de que está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, es el primer libro escrita, ¿cierto? Escribió Moisés probablemente, y en la sección del Pentateuco, ¿sí? Entonces le da el contexto antes de ponerse a leer la historia, ¿ya? Ahora bien, segundo paso, recolección de información relevante. Entonces, lo que vamos a buscar ahí entonces en ese texto es información relevante. ¿Qué es lo que hay en el texto? Vamos a sacar primero el tema central. Lo primero que tiene que sacar, tema central. Después, ideas claves o ideas secundarias que van saliendo desde ahí. Las va sacando, ¿ya? Puede ir marcando con un lapicito de qué palabras son importantes ahí, ¿no? Luego, palabras claves, ¿no? Y tema central, ideas claves, palabras claves, personajes claves, ¿sí? Personajes claves. Si en una historia hay muchos personajes, pero hay personajes que son claves, ideas claves, cosas claves, ¿sí? Ideas centrales, ¿no? Esa información la saca y pasamos al tercer paso, que sería el apunte inteligente. Por ejemplo, acá hay un apunte inteligente del libro de los Proverbios, de los justos y los injustos, de los impíos, ¿ya? Entonces, este método de mapa inteligente o apunte inteligente lo inventó el señor Tony Buzan, ¿ya? Y que él dice, ¿cierto?, de que hay una forma de ordenar la información, es como el cerebro también la procesa, ¿ya? Y que es parecido a cómo funcionan los discos duros del computador, ¿no? Que es en forma circular como la información, como las manecillas del reloj. Así también el cerebro busca la información en el cerebro. Entonces, si nosotros ordenamos la información en nuestro apunte, ¿no? En la pizarra, vamos haciendo un apunte inteligente en la pizarra. El niño, cuando esté con ese apunte inteligente, no tiene el texto completo, no tiene las palabras clave, las ideas clave, y usted las va ordenando de esa forma. Entonces el niño va a ir guardándola, como su cerebro también la va después a recuperar. Usted va guardando las cosas después de la misma forma que usted las va a recuperar, ¿ya? Entonces va guardando la información en forma circular, parte aquí como a la 1 de la tarde, ¿no? Hacia la 1, y empieza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, y ahí vuelve, ¿cierto?, a recuperar toda la información, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer el apunte inteligente a grandes rasgos, con colores, con figuras, pero siempre así en círculo, ¿sí? Y luego, memorización, ¿ya? Y ahora yo les voy a enseñar una técnica que es mortal, mortal, les va a gustar. Ya, ¿cuántos tienen el lápiz y papel a mano? Necesitamos lápiz y papel a mano para poder hacer esta experiencia. Aquí necesitamos el chapulín colorado. 30 palabras de memoria vamos a aprender en 5 minutos. Ya yo les voy a enseñar esta técnica a ustedes. Esta técnica es, pero extraordinaria. Les va a gustar muchísimo. Necesito, por favor, que tengan lápiz y papel a mano, ¿ya? Pero que no lo ocupen hasta que yo le diga. ¡Apaga el micrófono!
Ahí sí, los bloqueo a todos. Ya, entonces, atención. Yo les voy a poner ahí las 30 palabras sin escribirlas, por favor. Yo quiero que las memorice. No haga trampa delante del Señor. ¿Ya? Sea honesto, sea honesto. ¿Ya? Quiero que use su memoria y trate de aprenderse las 30 palabras, ¿cierto? En un minuto. ¿Ya? Lo que yo le voy a dar las 30 palabras en un minuto. Desde ahora. Y ya. Vamos, 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 vamos. Quedan 8 segundos. 8 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a contar hasta 10 y vamos a comenzar a escribir las palabras cuando yo le diga. No la escriba antes. Cuando yo le diga, ¿cierto? Atención, atención. Va a tener exactamente un minuto para escribirla desde ahora. El juego comienza en 3, 2, 1. Ya, tiene un minuto para escribir las palabras. Dale, dale. En orden, en orden, en orden. En orden, dale, 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 en orden. Muy bien, tiempo, 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 tiempo. Ya, a ver, ¿cuántas hicieron? A ver. ¿Cuántas hicieron? ¿Ah? ¿Cuántas? Ya, ¿y cuántas se aprendió? Si alguien lo va a hacer a 30, bueno. Ya, ya, a ver, ¿cuántas, Hernán? ¿Cuántas hiciste? 11, muy bien. ¿Quién más? 10. Cuando dijo que tenían que hacer en orden, pues Ahí colapsó todo. 8, ya. Hice 10, pero no en orden. Ok, ok, ok. Cristina, ¿cuántas? Igualmente, mira, 10, palabra pero no en orden. Ok. Juan Carlos, ¿cuántas hizo? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya. 19. Wow, wow, wow. Bien, Hernán, bien. Muy bien. Como 12, pero la palabra orden. Claro, cuando yo le dije en orden pareciera que algo pasó en el cerebro. ¿Sabe cuál es el problema? Es que esa palabra orden yo no se la dije antes. No se la dije antes. Entonces usted se la aprendió de una forma. Usted le dio una orden a su cerebro. Apréndetela en las líneas, ¿cierto? Yo le puse en línea, ¿sí o no? Y usted empezó así en las líneas. Y cuando yo le digo orden, esas líneas se le revolvieron así. Algo pasó, ¿ya? Y entonces, lo que yo hice fue jugar con su memoria a corto plazo. Del momento que yo le dejé mostrar las palabras, hasta que usted empezó a escribir las palabras, transcurrieron más o menos como 15 segundos. En esos 15 segundos yo le hablé, le hablé de otra cosa, de lo que tenía que hacer y aquí y allá, y luego la palabra clave para desordenarle todo lo que usted aprendió fue en orden. Cuando le digo en orden, la memoria a corto plazo lo que hizo, ¡fua!, borró todo, o borró casi todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso pasa, porque el cerebro funciona así, ¿ya? Entonces, atención, ahora vamos a aprender las palabras nuevamente, vamos a aprender las palabras, ¿ya? Pero de la siguiente forma, atención, 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 tenemos ahí las palabras, pero en esta oportunidad, ¿no? Están puestas como imágenes, ¿ya? Las mismas palabras, pero por favor, mira, hágalo tal cual yo lo voy a hacer, por favor, hágalo tal cual yo lo voy a hacer, ¿ya? Tal cual yo lo voy a hacer para que usted pueda lograr aprenderse las 30 palabras de memoria. Esto lo he hecho, por no decir cientos de veces, y en el 99% de las personas, 99% de las personas que hacen la técnica tal cual yo la hago, van a escribir las 30 palabras de memoria, ya sea niño o sea persona de la tercera edad. Esto funciona para todos, pero tiene que hacerlo tal cual yo lo hago, tal cual, ¿ya? ¿Listo? Atención, ¿ya? Entonces, ponga ahí atención.
Entonces diga así. Estaba sentado en la mesa comiéndome una naranja. Ya vaya repitiendo conmigo. Estaba sentado en la mesa, mirando la imagen, vaya mirando la imagen. Sentado en la mesa, comiéndome una naranja. Sonó el teléfono. Necesité un lápiz. Vaya haciendo así con la manito. Necesité un lápiz. Lo saqué de la cartera. De la cartera salió un papel. Ese papel se convirtió en una flor que trabó la puerta y subí la escalera. Ahí hay 10 palabras. Nuevamente, repitamos. Estaba sentado en la mesa comiéndome una naranja. Sonó el teléfono. Necesité un lápiz. Lo saqué de la cartera. De la cartera salió un papel. El papel salió una flor. La flor trabó la puerta y entonces subí por la escalera. ¿Ya? Ya, ahí van las 10. Vamos por hasta las 20 ahora. Entonces subí por la escalera. Llegué arriba y tomé una copa. Entonces me senté en la silla y me tomé una taza. Y de la taza, ¿cierto? Salió una llave. Que hizo el reloj que abrió el reloj, que me dijo que jugara la pelota. Entonces yo jugué en la arena, donde pisé un cangrejo y cayó en mi bufanda, y de la bufanda salió un libro que cayó dentro de la bolsa de plástico. Plástico es la palabra, plástico. Entonces, nuevamente, yo no estoy mirando las imágenes, atención, no estoy mirando las imágenes, vaya tratando de hacerlo conmigo. Estaba sentado en la mesa, comiéndome una naranja, sonó el teléfono, necesité un lápiz, lo saqué de la cartera, vaya haciendo las acciones, lo saqué de la cartera salió un papel, el papel se convirtió en flor, que trabó la puerta, subí por la escalera, de la escalera tomé una copa, me senté en la silla, tomé la taza, salió la llave, abrí el reloj, luego pisé, cierto que me dijo que jugara la pelota y jugara en la arena, pisé un cangrejo, el cangrejo, cierto, saltó a la bufanda, de la bufanda saltó un libro que cayó dentro de la bolsa de plástico. 20 palabras. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Sigamos. 20 palabras. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? La bolsa de plástico. Entonces, la bolsa de plástico la pateé con el zapato. La palabra clave aquí es zapato. La pateé con el zapato. Ahora estoy mirando las imágenes. Con el zapato maté un pájaro. Ahí con un pajarito así. Maté un pájaro. Ese pájaro cayó dentro de un florero. Del florero salió un gran árbol que llegó hasta el sol. Sí, llegó al sol, que prendió la vela, y la vela tenía forma de corazón, como mi gato, que no le gusta la lluvia, y entonces apagué la lámpara. ¿Ya? Nuevamente, vamos, del principio. Estaba sentado en una mesa, hágalo así tal cual lo estoy diciendo. Estaba sentado en la mesa, comiéndome una naranja, sonó el teléfono, necesité un lápiz, lo saqué de la cartera salió un papel, del papel se convirtió en flor, que trabó la puerta, subí por la escalera, me tomé una copa, me senté en la silla, tomé una taza, salió la llave, abrí el reloj, jugué a la pelota, jugué en la arena, pisé el cangrejo saltó en la bufanda, de la bufanda saltó un libro que cayó dentro de la bolsa de plástico, la pateé con el zapato, maté al pájaro, el pájaro cayó dentro de un jarrón, el jarrón salió un gran árbol que llegó hasta el sol, cierto, prendió la vela que tenía forma de corazón, como mi gato que no le gusta la lluvia, entonces apagué la lámpara. 30 palabras, sin mirar la imagen. ¿Ya? Ya, ahora lo vamos a hacer de nuevo, atención, solo diciendo las palabras, no contando la historia, solo diciendo las palabras. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3, hágalo así conmigo, vaya repitiendo conmigo, junto conmigo. 1, 2, 3.
mesa, naranja, teléfono, lápiz, cartera, papel, flor, mesa, flor, puerta, escalera, copa, silla, taza, silla, llave, reloj, pelota, arena, cangrejo, bufanda, libro, cayó dentro de la bolsa de una bolsa, plástico, la pateé con él, con el zapato, mató al pájaro que cayó dentro del jarrón o florero, jarrón, ¿ya? Y florero, un gran árbol que llegó hasta llegó hacia el sol, que prendió la, vela, que tenía forma de corazón, como mí, que no le gusta la, y apagué la lámpara. Apagué la lámpara. ¿Ya? Ya, nuevamente, la última. Atención, atención. Sin escribirla, solamente memorizando. Solo ocupe su memoria. Mire, vamos de nuevo. Estaba sentado en la mesa, comiéndome una naranja, sonó el teléfono. Necesité un lápiz, lo saqué de la cartera, saqué un papel se convirtió en flor, el flor tramó la puerta, subí por la escalera, tomé una copa, me senté en la silla, taza, llave, reloj, pelota, arena, cangrejo, bufanda, libro, bolsa de plástico y pateé con el zapato, maté al pájaro, florero, árbol, sol, vela, corazón, ¿cierto? Gato, lluvia, lámpara. Muy bien, entonces, queridos amiguitos, tienen desde ahora 30 segundos para escribir las 30 palabras de memoria, sin mirarlas, por favor, las anteriores. Desde ahora ya, dale. Vamos, 10 segundos, quedan 10 segundos. Exactamente 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. A ver, ¿cómo estuvo la cosa? Lo hice. ¿Quién hizo los 30? ¡Aplausos! ¡Excelente! Muy bien. ¿Quién más hizo los 30? ¡Excelente! ¿Qué más? Ya, ¿quién hizo más de 20? A ver. 22. Mira, imagínate, 22. Yo lo tengo, puedo decir. Oiga, hermano. Ya, mire. La verdad las cosas, hermano querido, que... Robert, no lo dice usted tanto. Sí, mire, la verdad las cosas que... esto necesita cuando se hace presencial tiene mejor efecto, ¿ya? Pero aún así usted puede fijarse que en la primera vez que lo hizo sin técnica tuvo mucho menos de lo que cuando lo hizo con la técnica. Yo lo que le enseñé es hacer una técnica, ¿cierto? Multisistémica, multisensorial, ¿ya? A través de la vista, a través de la audición, a través del movimiento. Usted todo lo que hace memoriza, porque la memoria no es solo auditiva, sino también es visual y también es kinestésica. Nosotros memorizamos los movimientos.
Entonces, ocupamos todo nuestro cuerpo para memorizar. Imagínense esta técnica para memorizar los libros de la Biblia. Imagínense que esta técnica la ocupemos no para memorizar un versículo de la Biblia, sino para memorizar capítulos completos de la Biblia. Se puede hacer, ¿ya? Entonces, la técnica abarca para mucho, ¿sí? Sirve para mucho, ¿no? Y la quinta parte de nuestro sistema, ¿no?, de estudio es la evaluación. La evaluación, ¿ya? Y que en este caso nosotros lo hacemos a través de la escalera de la metacognición, donde hacemos al menos 4 preguntas. Una, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras cosas podría ocuparlo o usarlo lo que acabo de aprender? ¿Ya? Esa es una forma de metacognición, es decir, que el niño vaya aprendiendo de que lo que aprendió, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Así, para que el aprendizaje sea significativo, ¿ya? Entonces, ¿qué incluye más esta metodología? Incluye, ¿cierto?, que nuestro trabajo también va a ser con los papás, ¿ya? Aquí es muy importante porque los papás, nosotros no podemos hacer lo que los papás tienen que hacer, que los papás son los que tienen que enseñar, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se van a apartar de él. Ese mandato es para los padres, no es para los profesores, ¿ya? Así que los papás tenemos que motivar a los papás, ¿cierto?, con lo que nosotros estamos haciendo para que ellos también hagan su parte en casa. Con los jóvenes, ¿cierto?, con los niños de la iglesia, motivados por aprender, ¿cierto?, más las técnicas multisensoriales que nosotros con el método Kramer, entonces tenemos, hermano, otra educación. Tenemos otra educación, totalmente distinta a la que teníamos, ¿cierto?, de la hermanita con los niños sentados en la banca. Es otra cosa, totalmente distinta, ¿ya? Entonces, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido el taller que estamos casi terminando ya? ¿Qué le ha parecido lo que aprendiste hasta hoy? Pastor. Dígame. La clase ha sido significativa para mí, pastor. Pastor, ya va. Vengo saliendo del instituto ahorita y vengo de ver prácticamente todo lo que estamos viendo acá prácticamente en lo que es método de aprendizaje y enseñanza. Y este tipo de método actualmente nosotros estamos aplicando, pues, porque vengo saliendo del instituto ahorita. Y para mí pues algo más, una herramienta más para poderla transmitir. Muchas gracias por esta enseñanza, pastor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Pastor. Dígame. Pastor, mire, la enseñanza está por demás decir que estuvo excelente. Está por demás decir. Muy bueno la enseñanza en todas las aspectos. Pero creo que lo desarrolle y solamente cuando él diga por orden, levantar la mano y no interrumpir para que la clase sea más fluida. Excelente, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, dar gracias al Señor, ¿cierto? Y bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Ya? Ahora, básicamente, ustedes tienen dos caminos. Dos caminos, ¿ya? Uno camino sería ir a la iglesia con este aprendizaje y tratar de hacerlo solo, ¿ya? Hacerlo solito, ¿no? Y la otra alternativa es que usted lo puede hacer acompañado, ¿sí? Estas técnicas, profundizar en ellas y a través de nosotros usted puede llevar estas técnicas a su iglesia, ¿ya? Haciendo una formación con nosotros y nosotros acompañándolo a usted en el proceso de poder aplicar estas técnicas, ¿ya? Porque aquí de alguna forma yo se las he enseñado así por encimita, pero no le he enseñado en la profundidad de cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, para los que estén interesados, ¿no?, nosotros podemos acompañarle en este proceso de cómo implementar estas técnicas en su iglesia, ¿no?, a través de un curso de aprendizaje inteligente para la iglesia, ¿ya? Entonces, este curso nosotros lo damos para profesores seculares, ¿no?, y tiene un costo, ¿no? Entonces, pero también tiene un valor y yo quisiera un poco darle el valor que tendría este curso para usted. Primero,
tendría un dominio sobre las 7 leyes de la enseñanza, ¿sí? Usted debe saber que la enseñanza tiene 7 leyes y nosotros le enseñaríamos cuáles son esas 7 leyes para poder enseñar mejor. La teoría, ¿cierto? Cómo llevar esta teoría a la práctica, ¿cierto? Con facilidad, para que le sea más fácil aplicar todo esto. Técnicas de liderazgo personal y grupal, ya de cómo manejar mejor el grupo, cómo usted puede manejar mejor la disciplina en su sala de clase, cómo mejorar su propio desarrollo personal y que también pueda hacer consejería, ¿no? Nosotros a través, ¿cierto?, de la técnica de consejería y coaching, nosotros le podemos enseñar a usted cómo dar esta asesoría, ¿no?, a los estudiantes. Dominar técnicas de metodología multisensorial para la escuela educación cristiana, ¿no? Entonces, estas herramientas que yo les comenté aquí son algunas de las muchas que hay, ¿ya? Y usted dominaría muchas más herramientas, ¿ya? Podría aplicar, ¿cierto?, lo que es la neurociencia a la educación cristiana con facilidad, saber cómo mejorar la atención, cómo mejorar la memoria, cómo trabajar el tema, ¿no?, del control emocional y todo eso, ¿ya? El desarrollo de herramientas de trabajo de grupo y juego, ¿no? Cómo usar el juego como método pedagógico para que los niños aprendan, ¿ya? Y por último, una profundización real, contundente, de establecer una cultura de discipulado en la iglesia, ¿sí? O sea, de que el discipulado sea, ¿cierto?, la formación de discípulos, de ganar almas para Cristo, sea el principal objetivo de estas metodologías. La idea no es hacer una linda clase, sino de que estas metodologías puedan finalmente redundar en almas convertidas para Cristo, ¿sí? Entonces, esos serían los objetivos de este curso, ¿ya? Ya, mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan una linda tarde y voy a empezar, ¿cierto?, a enviar toda la información por el WhatsApp para los que se quieran inscribir y una vez inscritos, ¿cierto?, ya empezar a ver el tema para pagar, para empezar a enviar los documentos, ¿cierto?, que les van faltando, ¿ya? Los documentos que es la carta pastoral, los referidos, ¿ya? Y el comprobante de pago, ¿ya? Así que Dios les bendiga y que tengan una linda tarde y estamos prontamente y cierto, me gustaría verlos todos en este curso. Así que Dios les bendiga y que tengan una muy linda tarde. Que Dios los bendiga. Igualmente, cuídense mucho. Chau, chau. Gracias, chao. Chau, chau. Saludos.